tal, amigos? ¿Cómo están? Un episodio más de 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Felipe Espinosa. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Aquí, conectado con el mundo a través de la computadora mientras dura esta larguísima cuarentena. Y lo que falte. Caray, pero bueno. Pero mientras estamos en esta oportunidad, gracias por darle un poco de tu tiempo. Como licenciado en Derecho, seguramente nos vas a poder ayudar hoy a aclarar algunas cosas. Yo escucho con cierta frecuencia estos términos: guardia, custodia y patria potestad. Sí, Son doctor. tres términos que siempre van unidos, son similares. ¿Qué significa la palabra potestad, por ejemplo? Cuéntanos un poco quién es la guardia y custodia. ¿Se pierde, se gana? Cuando los hijos son mayores, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco de dónde surge todo este vocabulario respecto a los papás y los hijos. Claro que sí, mi estimado doctor. Mire, la patria potestad es una figura que nos viene como herencia directa del Imperio Romano. En el Imperio Romano existía una figura que se llamaba el pater familias. El pater familias era el patriarca de la familia, en pocas palabras, y podía disponer de todos y cada uno de los integrantes de su familia, hombres, mujeres, niños, niñas, esclavos. Uh -huh. Esto, bueno, le permitía a él, en pocas palabras, ser omnipotente en la cuestión de tomas de decisiones. Esta figura se sigue replicando en la actualidad con el papá, la mamá normal de cualquier familia, uniparental, homoparental, cualquier familia. Sí. En estos casos, los padres tienen la patria potestad compartida. Vamos a hablar ahorita del modelo de familia tradicional, hombre y mujer. Sí. Los dos tendrían la patria potestad de igual manera y al tener ellos igual mismos derechos sobre los menores hasta que cumplan los 18 años. La patria potestad nunca es posible estarla renunciando ni estarla negociando, como malamente nos hacen ver en las telenovelas mexicanas de vas a perder la patria potestad. O sea, sí se llega a perder, quiero aclarar, pero en casos muy graves estaríamos hablando que al niño lo han violentado sexualmente, lo han golpeado, lo han prostituido, lo han utilizado para robar, le han sacado órganos, algo ya muy extremo. Sí. En esos casos, bueno, pues entra el sistema integral para el desarrollo integral de la familia, el DIF, ya depende del estado, Ciudad de México, Morelos, etcétera, toman a su cargo la custodia y tutoría del menor. Ahora, cabe precisar algo, la patria potestad nunca, les reitero, se va a poder negociar ni se va a poder cambiar, entonces, por consecuencia, va a estar atada hasta que el menor sea mayor de edad. Después de los 18 años se pierden las patrias potestades, en pocas palabras, se extinguen, porque no se pierden, se extinguen, y ya el sujeto es responsable de sí. Digo que eso es una falacia, porque a los 18 años, pues los muchachos están estudiando la prepa, están algunos ingresando a carrera y realmente no tienen medios de subsistencia. La realidad mexicana es que en los juicios de divorcio, la mayoría de las veces, los alimentos se siguen otorgando aun cuando ya superan los 18 años de edad, cuando ya no son sujetos de patria potestad, estos individuos hasta sus 24 años en promedio que acaban el estudio universitario. Entonces, bueno, pues eso es una de las variantes y de lo que queda ahí. Reitero, es la única forma de perderse es con cuestiones graves o que no hubiera una afiliación, que el famoso ¿cómo le dicen? Te encargué al hijo ajeno. Sí. En estos casos, bueno, pues sí se podría perder la patria potestad en ese sentido. Si el promovente solicita un juicio de reconocimiento de filiación, se hace una prueba de ADN y en la prueba de ADN sale precisamente negativo, que no es hijo del sujeto, bueno, pues en estos casos se puede quitar el apellido, se desvincula de la patria potestad y solo le quedaría la mamá biológica y no al papá. Este juicio es exclusivo para hombres. Digo, sería muy difícil que recibiera. Ahora digo, con las nuevas cuestiones De de fertilizas, de. utilización, etcétera, podría llegarse a dar el caso, pero bueno, ahorita es hasta el momento un juicio exclusivo de hombres. Bueno, tienen que estar
los padres de ese menor o de esa menor casados para ejercer la patria potestad? No necesariamente. El hecho de que el sujeto sea padre biológico o no sea el padre biológico, pero lo reconozca a través de la dación de los apellidos, da ese vínculo de patria potestad entre ambos. Si se llegan a divorciar o nunca se casaron, pues, fueron concubinos, no pasa nada. Esa patria potestad sigue. Ese es un derecho inherente del menor, no tanto de los padres. Bueno, entonces, son los derechos y atribuciones que tengo como papá de los hijos hasta que cumplan 18 años según la ley, pero según la vida práctica hacia los veintitantos, 23, 24. Bueno, no, aclaremos. A ver, 18 se acaba. Sí o sí se acaba. se acaba. Los Ah, 24 es el pago de pensión alimenticia, ya, ya, ya. que aunque ya son mayores de edad, pues, todavía no tienen muchas veces los recursos para sostenerse solos. Digo, si a los 25, ya que terminaron la carrera, no se pueden mantener, pues Sí, claro. en ese periodo. Y hay una excepción también, doctor, que se emancipen antes, la figura de la emancipación. A La ver, figura de la emancipación es cuando precisamente siendo menores de edad, entre los 14 a los 18 años, llegan a tener hijos. Entonces, ese menor todavía que, digo, ya sabía cuestiones reproductivas, ujú, ya tiene sus propios hijos, queda emancipado de la patria potestad del papá. Que también volvemos al punto, esa es una falacia porque sí, en ley aplica, pero en la vida práctica no. ¿Cuántas abuelas vuelven a ser madres por cuidar a los hijos de sus hijas? ya. Ujú. Entonces, digo, en teoría no podría ser el papá, bueno, en este caso el abuelo, papá del papá, o sea, del niño. O sea, no, por eso se rompe la patria potestad en la emancipación, En el para que caso, en el caso de que una familia, de que unos padres tengan un hijo con discapacidad que le va a impedir ser autosuficiente en un futuro en cuestiones vocacional, en vocaciones laborales, incluso de autocuidado, cambia el concepto de patria potestad. ¿Hay que agregar sí, algo? sí cambia, les reitero, la patria potestad desaparece a los 18 años, doctor. Sí, Entonces, cuando tenemos sujetos incapaces por enfermedad o por accidente, porque vaya, podría ser un niño que toda la vida era normal, sí, cumplió los 18, se va a una fiesta, se alcoholiza, se cae de las escaleras y sí, queda interdicto. Entonces fue adquirida, no fue por sí. nacimiento. En estos casos se tramita una tutoría y esa persona mayor de edad ya no está sujeta a la patria potestad, pero sí a una tutoría. En este caso, pues sigue siendo a los papás. En la vida práctica no lo hacen muchas personas porque como nunca se ven en la necesidad de abandonar al menor y toda la vida sigue con ellos, pues no es prácticamente un requisito. Si ese menor tuviera bienes, vamos a decir que el abuelo le dejara algo, Mm, una fundación, etcétera, dinero, sí tendría que haber un representante legal. En estos ujú. casos, bueno, sería un tutor, que es el que lo va a representar legalmente a esa persona incapaz, aun cuando ya toda su vida ha sido interdicto, pero pues, el hecho de que le hayan dejado algo le obliga a los padres a tramitar esa tutoría para ser representante legal, pero bueno, ahí siempre van a estar al pendiente y presentes los papás de esa persona. Ya. ¿Por qué asocio? Siempre se utiliza con mis pacientes, con mis amigos, que junto con el término patria potestad utilizan el de guardia y custodia. ¿No son equivalentes entonces? No, nada que ver. A ver, La patria potestad no se pierde, como se no lo se repito, pierde. Ya lo entendí, divorcio, perfecto, ¿sí? no se pierde, pero la guarda y custodia sí es un caso diferente. La guarda y custodia, como su nombre dice, es resguardar, guardare, que viene del latín guardare, Mm, resguardar y custodiar, custodie, que es vigilar, o sea, mm, guardar y vigilar a la persona. Precisamente como son menores de edad, que pues están explorando el mundo, que tendrían que educarse todavía para ser sujetos activos en sociedad, pues deben de estar vigilados por los que tienen la patria potestad, en este caso,
mamá o papá. Si no hubiera ninguno de los dos, por un tutor, que podría ser un tío, un hermano mayor, un abuelo, etcétera. Pero la guarda y custodia es precisamente que ese menor de edad, hasta sus 18 años, tenga la vigilancia de un adulto que sea el responsable legal de sus actos y que al mismo tiempo atienda las necesidades físicas, legales y biológicas de ese menor. ¿Cómo? Bueno, pues dándole alimentos, educándolos, vistiéndolos, dándoles una casa, un techo donde vivir, dándoles atención médica, todas esas cuestiones que requiere un menor. En pocas palabras, cuidarlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando se divorcian, pues los menores ni modo que apliquemos la del rey Salomón de tú te llevas de la cadera arriba y yo de las piernas para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se aplica? Pues ese menor tiene que quedarse a vivir con alguien, que ese es uno de los puntos medulares en los divorcios. ¿Quién se queda al niño? ¿No? Y además de quién se queda el niño, ¿quién va a pagar alimentos de ese niño? O sea, el que no tiene la guardia y custodia va a pagar pensión. Entonces, es lógicamente, pues a veces guerra de poder por esa parte de yo no quiero pagar pensión, pues yo tampoco, entonces mejor quiero quedarme al niño. Otra, pues con eso te fastidio, y a veces llega a ser tanto el rencor entre parejas que si te quito el niño, pues te estoy quitando lo que te motiva, ¿no? Lo que te duele. Y en estos casos, el juez tiene que determinar con quién va a quedar el menor. Aquí el menor, cuando es menor de 12 años, hay estados que su código civil lo maneja y códigos familiares, perdón, también hay códigos familiares en algunos estados, que el menor deberá de estar con la mamá, de preferencia. No es un acto cerrado. Digo, yo he ganado juicios para hombres, pero el hecho es que sí es un poco tendenciosa la ley al decir eso, de preferencia con la mamá. Tan es así que, bueno, pues es más una cuestión más tradicionalista y moralista de la ciudad, digo, de los estados en general, de darle la guardia y custodia a las mujeres. Sin embargo, te reitero, pueden ganarla también los hombres. Después de los 12, el menor siempre, digamos que tiene un poquito más de libertad de escoger. Lo que es básico para saber en qué está parado un juez y a quién le debe de otorgar la guardia y custodia, es que se le haga al menor una práctica que se llama plática de menor. En pocas palabras, el juez le manda hablar a este niño, niña, le hace una serie de preguntas de pues, cómo estás, qué comes, quién te cuida, qué estudias, quién te baña, quién te compra ropa, cómo convives con mamá, cómo convives con papá, etcétera. Varias preguntas que sondean la situación del menor. Si el menor es muy honesto, es el mismo menor el que dice, no sabes qué, yo quiero quedarme con mi mamá, quiero quedarme con mi papá. ¿Por qué? Porque pues con él me entiendo mejor y con mi mamá no, con mi papá no. Y yo, sabes que lo vas a ver en los fines de semana. Sí, aunque sea los fines de semana verlo, pero yo quiero vivir con el otro. Y muchas veces los jueces toman en consideración lo que el mismo menor puede señalar, no es ley, pero sí lo toman en consideración para poder dar una resolución de quién se queda esa guarda y custodia. ¿Cómo sabe ese juez si lo que dice el niño es auténtico o si está presionado por algún miembro de la familia? Fíjense, Doc, que hay muchas técnicas de interrogatorio a Mm. menores. Además, el juez no está solo. El juez va acompañado siempre a un ministerio público de un asistente psicológico y el asistente del DIF, que por lo regular es el mismo, asistente psicológico y asistente del DIF, porque tienen ese curso. Entonces ellos detectan si el menor viene alienado, que es la palabra correcta, si viene adoctrinado, pero pues en la ley se le llama alienación parental. Sí. Si el niño presenta una alienación parental, eh, puede responder con preguntas muy mecánicas, a veces de no, sí, no, el niño no se explaya porque ya va muy adoctrinado, Mm. ya va a decir lo que quieren los papás que digan. Entonces el juez detecta ese tipo de situaciones, se las hace notar y puede haber hasta inclusive el
el acto de que cambie la guarda y custodia provisional, porque eso es algo que también voy a comentar un poquito más adelante sobre la guarda y custodia provisional y definitiva. Bueno, tú me has ayudado en varios, ahorita regresamos a esto de provisional y definitiva, pero es algo en lo que me has ayudado con varios casos. El caso de un menor en el que su mamá desapareció y el papá es una figura poco constante y las tías son las que se hacen cargo de todas las maneras. Ahora tengo otro caso en el que la mamá murió por el coronavirus, el papá está verdaderamente devastado, ni siquiera se puede cuidar a sí mismo, y la tía ha tomado a los sobrinos, a sus sobrinos para su casa, y a ella los cuida, ella los atiende, ella hace todo lo que... Y le dije a esta señora que quizá deba buscar un abogado porque podría meterse en una complicación legal si ella se queda con esos niños habiendo un papá, o como en el caso que me has ayudado. Mire, lo que pasa es que como se lo expliqué en su momento a esta señora, la tía, Sí. en el caso anterior y en este caso podría darse la misma situación. Mm. Si el papá no quiere ejercer ningún acto de custodia del menor y protección, ellos, por ser familiares directos, tienen Sí, la posibilidad de solicitar la guarda y custodia de ese menor e inclusive su tutoría más adelante. sí. Hay varias formas de conseguir esto. Una, por un juicio directo de guarda y custodia, y el papá le tendría que pagar alimentos a la tía. Mm. Bueno, a los menores que están bajo el cuidado de la tía. Sí. Sería la práctica, digamos, menos agresiva porque pues, no estamos quitando derechos, simplemente estamos transfiriendo. Mm. Al decir que pues, el señor no está en un estado conveniente de cuestión anímica y psicológica para el Sí. cuidado de los menores. Aquí hay una figura básica a resaltar, que es el interés superior del menor, y esta conlleva que siempre en cada juicio se busque el mejor escenario afectivo, económico, habitacional, social, de desarrollo y nutricional, médico, etcétera, y educacional de todos los menores. En estos casos, bueno, pues el juez considera que aunque el papá está vivo, no está apto para el cuidado. Por consecuencia, le dice pues que se quede con la tía. Esa es una, la otra es una figura de, de adopción simple, donde el papá renuncia a la patria potestad, perdón, a la guardia y custodia y accede a que tengan una tutoría de los menores. Ya la tercera, pues sí sería un poco pues, fuera de lo normal, que mucha gente le gusta hacerla y no se lo recomiendo, que es presentar una denuncia por abandono de menor en la 54, en la Agencia Especial de los Menores, y se los entregue temporalmente al DIF, pero tampoco es un juicio definitivo. Hay gente que se vende con esas ideas que les plantean cierto tipo de abogados, y yo se los recomiendo que no lo hagan, porque no van a ganar nada y van a perder mucho. Pero bueno, son las tres formas en que muchos les plantean estas cuestiones. Bueno, entonces entiendo que en el caso de que alguno de los padres no quiera o no pueda hacerse cargo por sus condiciones de alguna naturaleza o que incluso haya muerto y se lo queda la tía, hay que resolverlo legalmente. No es tan fácil de pásense para acá, sobrinos, y yo los cuido y los educo. Hay que No hacer. porque, sí, perdón, no porque habría un problema muy grave si algún otro familiar los quisiera menores. Pues estaríamos hablando de la misma circunstancia, y que los reclamara y no los quiera entregar la tía, Sí, o el papá se recupera y ya no los quiere, no las, vamos, encariña y ya no quiere regresar a los niños. sí. Hay un delito que se llama sustracción de menor. En este caso, el menor, Aunque yo te demuestre que lo cuidé cuando tú no estuviste, lo llevé al médico, le compré no lo sustraje, porque tú no hacías caso de él, no importa. no El importa. hecho es que la guarda y custodia o la tutoría no está definida en favor de ese tercero, Sí, sino sigue originalmente en el papá. ya, Entonces, si el papá, vamos a suponer que la tía que tiene estos niños no es su hermana biológica del señor, sino es su cuñada, sí, luego, pues peor aún, ¿no? Por puro desquite, venganza, lo que sea, de las etapas del duelo, que a veces son muy raras,
esa ira, ese momento de ira que puede llegar a presentarse, se desquita con la tía, es un desplazamiento y va contra la tía Sí. y la acusa de sustracción de menor. Y, aquí se dan o podría ser retención, es que ahorita no me acuerdo muy bien, digo, no tengo ahorita el código aquí a la mano, Ujú. pero puede ser o sustracción o retención de menor. Sí. Las dos son delitos. Entonces En- tienen que a fuerza promover este juicio para estar tranquila, en- que es lo mismo que dijo la tía de el niñito que me sí, envió primero. sí, pero entiendo. Entonces, numerosas abuelas que me han visitado y se hacen cargo de la terapia, de la educación, de todo, porque los hijos desaparecieron, los padres de ese nieto desaparecieron, deberían arreglarlo legalmente. Claro, porque igual, Dios guarde la hora, tienen alguna complicación médica Mm. y necesitan la autorización del papá para un procedimiento quirúrgico, alguna cuestión. Si es de vida o muerte, pues le respetan que sea la abuela la que Sí. tome la decisión. Pero si es una cirugía que se puede programar, ella no tendría tal vez la facultad de decidir sobre ese caso. Entonces tendría que tener un nombramiento legal como representante legal de ese menor para poderlo hacer. Bueno, pues en mi consulta con los pacientes que atiendo es más frecuente, bueno, seguramente tú lo sabes, más frecuente de lo que uno se imagina, que los abuelos o tíos no lo resuelvan legalmente. Simplemente los adoptan, los pasan a su casa y así funcionan por un año, 5 años, y de repente aparece el padre, Felipe, ¿eh? O la Ujú. mamá regresó de los cigarros que fue a comprar y con una complicación, porque viene por sus hijos. He tenido pacientes que dicen, después de 10 años vengo por mis hijos. Sí. Y aquí el problema es, vuelvo al punto, si lo quieren hacer tranquilo, pues, entre comillas, pues van y recogen al menor. Uh Pero -huh. si quieren complicar las cosas, pues es muy sencillo denunciarlos. Bueno, Entonces, hay que hacerlo legal. Ahora, suponiendo, se hizo el caso, este caso de que regresó de los cigarros después de 10 años, encontró el GPS de vuelta, ¿no? sí, En esos casos, si ya hay un nombramiento a través de una sentencia judicial, no los puede sacar la mamá así porque sí. va, Ahora es al inverso. sí, La mamá tendría que promover un juicio sí. de guarda y custodia y entrega de menores. Uh -huh. Es más complicado, porque pues ya los niños, bueno, ya ni niños, ya a los 10 años, si los dejó a los 6, pues ya Sí, tienen 16, o sí. sea, Uh -huh. ya tienen un criterio formado y poca conexión sentimental con esa figura. Uh -huh. Ni modo, así pasa, así pasa. Sí pasa, ahorita estoy viendo otro joven en el que su madre regresa de Estados Unidos, estuvo 7, 8 años desconectada, nunca pudieron hacer un enlace con ella, la abuela se la quedó y ahora llega de Estados Unidos a vivir a México con una cantidad importante que ha ahorrado, dice esa mamá, ahora puede cumplir económicamente, pero no vio 7 años a su hijo, ni le telefoneó, ni nada. O sea, 7 años no pagó alimentos. Sí, no, en efecto, no pagó, no hizo nada, ningún contacto, ni económico, ni afectivo, ni nada. Pero ahora viene ese argumento que le da, vengo, tengo dinero ahorrado, vente conmigo. El paciente no quiere irse con ella, evidentemente. No, Ni la, claro, ni la ubica, Felipe. pues no es una completamente extraña para él. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Que eso es lo que los jueces valoran. Ya, Muchas veces la determinación de la guardia y custodia. ¿Qué te gusta comer? No, pues, ejemplo, ¿no? Helado, que siempre los niños contestan el helado, es algo muy, muy tradicional, pero ¿qué más te hace tu mamá de comer? No, mi mamá no me hace comer, me hace mi papá. mm, "Mm, ¿y qué te hace comer tu papá? Digo, porque también vamos a ver la dieta, ¿no? sí, No, pues me hace mi arroz o me hace esto. Hay veces que contestan, no, pues compra tacos. Pues hay deficiencias por ambos lados, ¿no? Una la tiene en abandono, el otro, pues tal vez no es un cocinero experto, pero pues sí, trata de suplirlo con tacos. ya. Bueno, Eso, perdón, y perdón, eso es lo que el juez toma para saber va, con quién puede estar mejor el niño o niña. va. Y terminemos con esa aclaración que decías, puede ser definitiva y provisional, la guardia y custodia. A ver. Así es. Cuando empiezan los procesos de divorcio Mm, o controversias de orden familiar, porque no están casados, son concubinos y se separan, la guardia y custodia provisional va a funcionar durante el tiempo que opere ese juicio. ujú, Lo que se tramite y se llega a una sentencia
Es todo provisional, los alimentos, la pensión alimenticia, las visitas, la guarda y custodia, es provisional, es mientras dura el juicio, pero pueden llegar a cambiar cuando se dicta la sentencia definitiva, y eso es la guarda y custodia definitiva, y pensión alimenticia definitiva, y régimen de visitas definitivo. La magia de esto es que, aunque diga definitivo, puede cambiarse, todavía puede cambiarse. A diferencia de otras materias, las sentencias en materia familiar pueden cambiar y modificarse e inclusive contradecirse porque pues las circunstancias familiares cambian. La dinámica familiar es muy diferente siempre. El papá que tiene una pensión alimenticia grande, vamos a decir un 50% de su sueldo, se junta con otra mujer, tiene otro hijo, pues ahora puede promover para que esa pensión baje porque ahí hay un nuevo acreedor. Entonces podría bajar. Oye, pero era la sentencia definitiva, sí, pero pues ya cambiaron las circunstancias. Ahora, los niños, no es lo mismo que tienes niños chiquitos que a los 8, 10, 12, 14 años, bueno, ya 14 ya no tanto, 13 años, puedes pasar por ellos los fines de semana y te los llevas tú como papá y están a tu ley. Ya los 15, 16, 17, que ya son prácticamente jóvenes adultos, Sí. pues no van a estar tan, quiero ir a ver a mi papá, no, mejor me voy con la novia o con el novio, con los amigos, y te tocaba tu régimen de visita ese día, papá, no te quiero ver, me quiero ir con mi novia. Ya no los puedes obligar, ¿no? No hay un poder definitivo, entonces puede cambiar esa circunstancia y al rato hay un cambio de guarda y custodia definitiva, inclusive tal vez cambian los intereses. Mamá se encuentra un nuevo novio, ya no me atiende, pues pido mejor irme a vivir con mi papá y puede haber un cambio de guarda y custodia, aun y cuando ya había definitividad anterior. Eso es lo mágico de la materia familiar. Por eso no de nada por sentado hasta que cumplan los 18 años. Ya después de los 18 ya es un sujeto que puede tomar decisión por sí misma, pero mientras todo puede cambiar. Entendido. Me has aclarado mucho estos términos que tan comúnmente los uso cuando los padres, los oigo, cuando los padres se están divorciando o separando. Muy bien, Doc. Felipe, ¿dónde podemos seguirte para alguna asesoría de tipo legal y Y contratar tus servicios? en el teléfono 55 396 68178, en el correo electrónico felipeeduardo.lm@hotmail.com, y en TikTok y YouTube me pueden encontrar con mi canal que se llama Te lo explico derecho. Así todo junto, Te lo explico derecho. Can @explico derecho, y ahí aparece. Canal que ha sido un éxito, ¿verdad? Bendito sea Dios, ha crecido muy bien y Sí, vamos, vamos más. veo los suscriptores, veo las reproducciones, va muy bien. Bendito sea Dios, no me puedo quejar. Le agradezco mucho a Dios. Qué bueno, Felipe. Yo te agradezco a ti que me hayas ayudado con esta entrevista. No, el placer es mío, sabe que se le estima mucho, Doc. Gracias, igualmente. Síguete cuidando, Felipe. Estamos en contacto. Igualmente, hasta luego.